Siguen habiendo 4 personas para ingresar. Pero de todas formas, ya se está grabando ya. Eh, bueno, en realidad son 23 diapositivas del laboratorio, entonces vamos a iniciar ya. Si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. No, ¿eh? Bueno, entonces comenzamos. Ninguno. Este laboratorio se llama el laboratorio número 2 de reacciones ácido-base, ¿ya? El objetivo de esta práctica es conocer las características y diferencias entre ácidos y bases. Y luego también diferenciar, después de los ácidos y bases, cuáles son los electrolitos fuertes, cuáles son los electrolitos débiles y quiénes son los no electrolitos. También realizar una curva de neutralización y obtener sus puntos más importantes en la reacción de un ácido y una base. Luego, realizar la medición experimental del pH de soluciones acuosas y compararlas con los resultados teóricos calculados a partir de sus concentraciones, ¿ya? Como siguiente objetivo tenemos preparar soluciones amortiguadoras y analizar sus características, ¿ya? Ver cómo se comportan frente a la adición de ácidos y bases fuertes, ¿ya? Eso. Bueno, siguen ingresando. Vamos a ver el fundamento teórico, ¿ya? Todas estas definiciones ustedes tienen que manejarlas bien. Este material se lo voy a pasar a ustedes para que lo vean y lo analicen bien, ¿ya? Ustedes saben que en cuanto a ácidos y bases hay 3 teorías, ¿no ven? Una es la teoría de Arrhenius, otra es la teoría de Bronsted y Lowry, y la última es la teoría de Lewis, ¿ya? Entonces aquí, como ven, los ácidos, según Arrhenius, significan sustancias que se disocian en solución acuosa para dar iones hidrógeno en solución, ¿ya? Entonces eso para Arrhenius era un ácido. Y seguido a eso una base, eran sustancias que se disocian en una solución acuosa para dar iones oxidrilo. Como ven, ahí están 2 ejemplos de un ácido y una base. Como ven, el ácido clorhídrico en solución acuosa se disocia, ¿no?, en iones hidrógeno y en iones cloruro. De la misma forma, el hidróxido de sodio en solución acuosa se disocia en iones sodio y en iones oxidrilo. Entonces, se cumple la definición de Arrhenius en cuanto a ácidos y bases. Como siguiente tenemos la teoría de Bronsted y Lowry, que dicen que un ácido es aquella sustancia que es capaz de donar iones hidrógeno, ¿ya? Y de la misma forma, una base es aquella sustancia que es capaz de aceptar iones hidrógeno, ¿ya? Entonces, como ven, aquí lo que vemos es que se toma en cuenta más a los iones hidrógeno. El ácido dona y la base acepta iones hidrógeno. Como ven ahí, tenemos 2 sustancias, en este caso estos son electrolitos débiles, el ácido hipocloroso y el amoníaco concentrado, son 2 electrolitos débiles, que frente al agua se comporta, por ejemplo, el ácido hipocloroso con agua se comporta él como ácido y el agua como una base. Entonces, el ácido le está cediendo un hidrógeno al agua para que este se protone y quede como el ácido conjugado. SH3O se llama ion hidronio, ¿ya? Por favor, vamos a silenciar a estos chicos. Ya, les decía que SH3O con una carga positiva se llama ion hidronio. Ya, entonces en este caso, el que está aceptando es el agua, el ion hidrógeno, por lo tanto es la base. Sin embargo, se vuelcan los papeles cuando hablamos con la base. La base acá, como ven, es el amoníaco y el agua le está cediendo un ion hidrógeno para que se transforme a un ion amonio. Entonces, aquí el agua sería el ácido. Por eso es que se dice que el agua es una sustancia diprotagónica. Diprotagónica significa que el agua puede actuar como ácido y como base, dependiendo de con qué sustancia reaccione. ¿Ya? Entonces aquí se forma el ion amonio y el ion oxidrilo. Y como ven ahí ya tienen sus nombres. La base cuando se protona es el ácido conjugado. El ácido cuando pierde su ion hidrógeno se llama base conjugada.
¿ya? Como ven, ahí están los ejemplos. Y por último tenemos la teoría de Lewis. La teoría de Lewis se centra en enfocarse en los electrones, en un par de electrones. Como pueden ver, el ácido, según Lewis, dice que es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Entonces, según Bronsted y Lowry, ácido era el que donaba hidrógeno, pero ahora aquí, según Lewis, ácido es el que acepta un par de electrones. Por lo tanto, la base es aquella que dona el par de electrones. ¿Ya? Entonces, la base dona un par de electrones y el ácido acepta un par de electrones. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo entre el ácido clorhídrico y el amoníaco. Aquí, ¿quién está donando el par de electrones? ¿Ah? Díganme, ¿la base o el ácido? Como ven, aquí la base es la que está donando, por eso se está cargando positivamente, ¿no ven? Está donando su par de electrones y se reemplaza en lugar de los electrones el hidrógeno, ¿ya? Entonces, de la misma forma, el ácido se carga negativamente. Entonces, aquí la base está donando el par de electrones al ácido, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del P, qué es el pH, qué es el pOH y qué es la escala de pH, ¿ya? Tiene que quedar claro que, bueno, más adelante dice ese ejemplo, pero aquí tenemos un texto, dice que en solución acuosa, un ácido se define como cualquier especie química que aumenta la concentración de iones de hidrógeno en la solución, mientras que una base aumenta la concentración de iones oxidrilo, ¿ya? Las concentraciones típicas de estos iones en solución pueden ser muy pequeñas y también abarcan un intervalo amplio. Es decir, que puede ser muy pequeña la concentración de los iones hidrógeno y de los iones oxidrilo, como también pueden ser muy elevados, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, una muestra de agua pura a 25 grados centígrados contiene 1 por 10 a la menos 7 molar de concentración de iones hidrógeno y también tiene la misma cantidad de concentración, 1 por 10 a la menos 7 molar de iones oxidrilo, ¿ya? En comparación de la concentración de iones de hidrógeno del ácido del estómago, es decir, los ácidos gástricos, es 6 órdenes mayor eh, que la magnitud que el agua pura. Es decir, que nosotros tenemos ácido clorhídrico que tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 1, es decir, 0,1, ¿no? Molar. Entonces, ahí está ese intervalo amplio, que puede ser desde muy pequeño como el agua pura hasta muy elevado como en los jugos gástricos que tenemos nosotros, ¿ya? Con el fin de evitar tratar con números tan grandes, es decir, tan largos también, los científicos convierten estas concentraciones, que sería 0,1 y luego 0,000000001 del agua, se las convierten a valores de pH y valores de pOH, ¿ya? ¿Cómo se hace esa transformación? De esta forma. El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Si aquí reemplazamos en esta primera fórmula ese 10 a la menos 7, nos va a dar que el agua pura tiene un pH de 7, ¿no ves? Como ven aquí, por ejemplo, si tenemos una solución acuosa que tiene 1 por 10 a la menos 5 molar de concentración de iones de hidrógeno, entonces el pH va a ser igual a 5. Entonces se maneja valores muy sencillos y enteros, ¿no ve? Con los pH. Entonces solo nos ayuda para ese pH, para manipular y ver, minimizar el tamaño de las concentraciones de iones de hidrógeno y iones oxidrilo, ¿ya? Aquí también tenemos algo muy importante, dice relación entre relación entre oxidrilo y pOH, que de la misma forma. Esta segunda fórmula es igual, dice pOH es igual a menos logaritmo de iones oxidrilo, ¿no ve? Entonces aquí dice, por ejemplo, aquí dice, ejemplo, para una concentración de iones oxidrilo de, yo creo que esto en notación científica es, bueno, ahí está, 10 a la menos 12, ¿no ve? Entonces, reemplazando eso en la fórmula nos da un pOH de 12, ¿no ve? Entonces, como ven, de un valor bastante largo, se minimiza con esta expresión matemática a 12 y de esa forma nosotros lo podemos manejar más fácilmente.
Ahora, hay una relación entre pH y pOH que nos dice que la suma de ambos tiene que ser igual a 14. Entonces, eso significa que hay un equilibrio en cuanto a cualquier tipo de solución, ¿ya? Si la concentración de iones oxidrilo es muy elevada, significa que la concentración de iones hidrógeno en la misma solución es muy baja. Si a la viceversa sería de la misma forma. Si nosotros tenemos una solución que tiene una concentración muy elevada de iones hidrógeno, significa que la concentración de iones oxidrilo también va a ser muy baja. Entonces, como un yin y un yang, ¿no ve? Uno es más alto o a veces puede estar equilibrado como el agua pura, que decía que para oxidrilo y para hidrógeno, para ambos, la concentración es de 10 a la menos 7. Entonces ese es el equilibrio 50-50, por decirlo así, ¿no? Pero como vieron, tiene un amplio rango, ¿no? Ahora vamos a volver a este tema de acá, que es la autoionización del agua. La autoionización del agua es un fenómeno que sufre el agua pura, ¿ya? Como pueden ver aquí, tenemos dos moléculas de agua, dos moléculas de agua que tienden a tener un equilibrio químico, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este equilibrio químico? Consiste en que una de las moléculas le da su ion hidrógeno a la otra y se carga a la otra formando un un ion hidróneo, y por otro lado la otra molécula queda como ion oxidrilo, ¿no ves? Ustedes saben que la ley de acción de masa nos dice que para una reacción en equilibrio se cumple una constante que es igual a la concentración molar de los productos, el producto de las concentraciones molares de los productos dividido entre el producto de las concentraciones molares de los reactivos, ¿no ve? Eso es lo que nos dice la ley de acción de masa. Entonces, expresado matemáticamente, esta sería la ley de acción de masa para esta ecuación. Y como sabemos nosotros, la ionización del agua se realiza de una manera muy baja, en un grado muy pequeño. Por lo tanto, la concentración del agua es casi invariable, es decir, que poquito se ioniza. Es decir, esta reacción de ionización, esta que se está moviendo, se lleva a cabo en un grado muy pequeño. Entonces, es decir, que es como quitarle un pelo a un gato, digamos, ¿no? Y el gato sería este de acá, el agua. Por lo tanto, por eso es que tiene una concentración casi invariable, es decir, no cambia mucho, ¿ya? Entonces, como es casi constante, lo podemos tomar como constante. Lo mandamos a multiplicar porque está aquí, ¿no ve? Esta es la concentración del agua. La concentración del agua lo mandamos a multiplicar a la constante de equilibrio y, como ustedes saben, el producto de dos constantes me genera una nueva constante. Y esa constante es la KW, como ven acá. La KW es la constante de autoionización del agua y esa constante es una nueva constante, como les decía, ¿ya? Pero también podemos asumir algo. La estequiometría me dice que se va a generar de esta autoionización un mol de oxidrilo y también un mol de iones hidróneo. Por lo tanto, como aquí dice, según la estequiometría, como se produce la misma cantidad de ambos estarían en la misma concentración, su concentración sería la misma. Por lo tanto, aquí vamos a asumir que en lugar de colocarle ion oxidrilo, le vamos a poner ion hidróneo otra vez. Por lo tanto, ion hidróneo por ion hidróneo va a ser igual ion hidróneo al cuadrado, ¿no ven? Como ven aquí. Y otro dato más que podemos decir es que la constante de autoionización del agua, que es KW, tiene un valor constante de 25 grados centígrados, que equivale a 1 por 10 a la menos 14. Entonces ese valor tienen que memorizárselo de aquí en adelante para los cálculos que van a ver para los exámenes, ¿ya? La constante de autoionización del agua es 10 a la menos 14. Por lo tanto, despejando sería raíz cuadrada, ¿no? Para despejar la concentración de iones hidrógeno, de iones oxidrilo, perdón, de iones hidróneo, de iones hidróneo. Si quiero despejar de esta ecuación que se está moviendo iones hidróneo, tengo que sacarle raíz cuadrada a KW, ¿no? Entonces, sería raíz cuadrada de 10 a la menos 14. Por lo tanto, quedaría 10 a la menos 7, ¿ya? Entonces, como ya tengo concentración de iones hidróneo, utilizo la expresión de pH para calcular el pH, ¿no? Sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7. Reemplazo aquí 1 por 10 a la menos 7 y me sale un pH de 7.
Entonces, ese es el fundamento que nosotros tenemos que manejar para justificar que a 25 grados centígrados el agua pura posee un pH de 7, ¿ya? Eso. Y como podemos ver aquí, ya tenemos la escala de pH. Se puede ver, ¿no ve? La escala de pH en papel, digamos, eh, está desde 0 hasta 14, digamos, ¿no? O sea, así nos enseñaron a todo el mundo, pero existen pH negativos y también pH por encima de 14, ¿ya? Solo que es, entre comillas, utilizable cuando está en ese rango de 0 a 14, ¿ya? Ese de 0 a 14 es muy amplio, ¿ya? Pero si hay soluciones muy concentradas como ácido clorhídrico al 35% por ahí, su pH va a ser negativo porque están muy concentrados. Entonces, si ese fuese el caso en algún problema que ustedes tengan, ustedes tendrán que responder que no es necesario utilizar los términos de pH, ya que la concentración de iones hidrógeno se puede manejar sin dificultad, digamos, ¿no? Porque ya habíamos visto que el objetivo de manejar el pH y el pOH era eh, manipular cifras o valores más fácilmente, ¿no ven? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos ejemplos de las características de algunas sustancias, como por ejemplo tenemos aquí el jugo gástrico del que estamos hablando, que era 0,1 molar. Si nosotros aplicamos la fórmula de pH, nos va a dar pH 1. Por ejemplo, también tenemos limpiadores de drenaje que están basados en soluciones de amoníaco o también cloro, o hidróxido de sodio igual, son soluciones muy alcalinas o muy básicas, ¿ya? Pero sin embargo vemos aquí agua pura, pH 7, la sangre tiene más o menos un grado alcalino neutro. Como ven ahí tenemos bastantes ejemplos, ¿ya? Ahora vamos a seguir con esta parte del fundamento teórico. Vamos a hablar ahora de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Yo creo que de esto también han hablado ustedes con el ingeniero, pero aquí tenemos características, ¿ya? Un electrolito fuerte tiene las siguientes características. Electrolitos fuertes o electrolitos débiles son sustancias que están en solución, ¿ya? Pero los electrolitos fuertes tienen las siguientes características. Un electrolito fuerte se disocia al 100%, ¿ya? También es un buen conductor de electricidad cuando está disuelto en agua, ¿ya? La tercera característica de un electrolito fuerte es que la reacción de ionización cuando se está disolviendo en agua ocurre en un solo sentido, es decir, va de izquierda a derecha y también es una reacción irreversible. Puede ser que estas reacciones también sean espontáneas. Espontánea significa que van a ocurrir a una velocidad bastante rápida, es decir, no van a tardar mucho en reaccionar, ¿ya? Entonces, esas son las tres características y dentro de esos, más adelante les voy a decir cuál es el electrolito fuerte y débil, pero esas son las tres. Se disocia al 100%, es un buen conductor de electricidad y su reacción de ionización ocurre en un solo sentido y la mayor parte de las veces es espontáneo. Sin embargo, los electrolitos débiles, como ven, son todo lo contrario. Se disocian en un pequeño porcentaje, es decir, el grado de ionización es muy pequeño, ya es muy bajo, puede ser que sea menor al 5% incluso. Luego, conducen la electricidad con dificultad. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo una bombilla, por ejemplo, puede ser que, o sea, una bombilla y sumerjo los dos cables, o sea, un cable que conduzca la electricidad al otro polo, lo va a conducir con una luminosidad muy baja, digamos, pero sí se va a ver. También su reacción de ionización es reversible, es decir, que como no se está disociando el 100%, una parte va a formarse, una parte va a formar los productos, pero a la vez va a ser un equilibrio dinámico. Un equilibrio dinámico significa que en el mismo tiempo en el que se está formando, se está disociando el reactivo, también en el mismo instante se van a reformar los reactivos, ¿ya? Los productos van a reaccionar y van a reformar el reactivo. Entonces eso significa reversibilidad, ¿ya? Es un equilibrio dinámico.
Bueno, como ya hablamos de las características de los electrolitos fuertes y electrolitos débiles, aquí siguiendo, no quiere dar, ya. Vemos ejemplos de los electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Cómo podemos nosotros ver si un electrolito es fuerte o un electrolito es débil? Simplemente viendo la constante de acidez y la constante de basicidad de esa sustancia. Como ven, los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que tienen una constante de acidez y basicidad muy grande, como ven en las tablas, mayor a la unidad, ¿ya? Sin embargo, existen también soluciones que son perdón, también hay soluciones que son electrolitos débiles, que son aquellas que tienen constantes de acidez y de basicidad muy bajo, debajo de 1. Por ejemplo, vamos a hablar de electrolitos fuertes. Como ven en las tablas, el electrolito fuerte es el ácido perclórico, el ácido iodídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Sin embargo, también tenemos de las bases el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio como electrolitos fuertes, ¿ya? Luego, hay un montón de electrolitos débiles, como por ejemplo el ácido nitroso, el ácido fluorhídrico, el ácido acético, el ácido benzoico, como ven aquí, el ácido etanoico, el ácido sulfídrico, el ácido cianhídrico, todos esos son electrolitos débiles. Como también aquí tenemos amoníaco en las bases, en un electrolito débil, la metilamina, la etilamina, la anilina, todas esas sustancias son electrolitos débiles, ¿ya? Eso, como les decía, lo podemos reconocer viendo el valor de su constante de acidez y su constante de basicidad. Ahora vamos a ver, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, para que pasemos a unos 3 cuadros más de fundamento teórico. ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Todo claro, no. Bueno, igual se está grabando, así que lo pueden repasar 1.000.000 de veces si quieren. O pueden incluso dormir mientras escuchan esto. Ya. Ya. Vamos a ver la siguiente diapositiva, como ven. Esto se trata acerca de reacciones ácido-base. ¿Ya? Las reacciones ácido-base se centran generalmente en la neutralización. La neutralización es un tipo de reacción en la cual está involucrada dos participantes, un ácido y una base. Entonces, un ácido reacciona con una base y se neutralizan entre los dos y forman una sal y agua, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo algunas definiciones importantes, ¿ya? Dice neutralización. La neutralización es la reacción entre un ácido y una base, donde se produce sal y agua como producto. Luego tenemos otra definición que dice indicador ácido-base. Un indicador ácido-base es una sustancia orgánica en solución que es capaz de detectar por medio de un cambio de color la variación de pH. Entonces, un indicador ácido-base es una sustancia que en un determinado intervalo de pH cambia de color. Más adelante vamos a ver cuáles son y qué ejemplos tenemos, ¿ya? Luego, solución titulante. La solución titulante es una especie química en solución de concentración conocida que se descarga desde la bureta. Como ven, aquí está la bureta. Tenemos un esquema de una bureta. Aquí ven la que se está moviendo es la bureta, ¿no? Yo creo que recuerdan eso de química general. Y este material es un material volumétrico que es capaz de medir la cantidad de solución titulante que yo estoy descargando a mi matrax Erlenmeyer, ¿lo ves? Entonces, de eso consiste. La solución titulante siempre va aquí, en la bureta, ¿ya? Y es es de concentración conocida. Luego, por último, tenemos esta definición bastante importante de analito. El analito es una especie química que está presente en la muestra, dice aquí, es una especie química que está presente en nuestra muestra en una composición o proporción desconocida. Es decir, sabemos que está ahí, pero no sabemos cuánto hay de esa sustancia, de esa especie química, ¿ya? Y que también es de interés cuantificar. Es decir, que a nosotros nos interesa saber cuánto hay de esa especie química en mi muestra. Eso es el analito, ¿ya?
Entonces, ya les estoy dando 4 definiciones que tienen que aprenderse. Luego tenemos otras 3 definiciones. Por ejemplo, aquí este esquema podemos ver es un esquema de una titulación utilizando una fenolftaleína. La fenolftaleína es una sustancia es un indicador ácido-base que cambia de color desde 7.3 hasta 8.3 de pH. En 7.3 tiene un color incoloro, no tiene color, pero cuando llega a 8.3 ya cambia de color a un color rosado pálido. Entonces, como ven, yo lo que hago es titular una muestra que aparentemente está ácida para neutralizarla y tiene que llegar a un pH de 8.3, digamos, ¿no? Que es ya ahí la neutralización, el punto final de titulación. Pero como ven, yo tengo que llegar a un rosa pálido. Ya un rosa pálido, lo menos visible. Pero tiene que ser permanente, no tiene que cambiar esa intensidad. Sin embargo, al lado derecho, como ven, tenemos un punto final de titulación incorrecto. Es decir, nos pasamos, le agregamos por demás la solución titulante y por eso se tiñó un poco más rosada, digamos, ¿no? Entonces, si está más rosada, significa que estamos agregando un volumen extra, que significa un error a la hora de calcular los resultados del análisis, ¿ya? Entonces, sí o sí tiene que ser un rosado pálido. Entonces, es por eso que ustedes ven a veces unos memes, ¿no? Acerca de esto de las titulaciones cuando nos pasamos de color. Es por eso. Es porque el cambio de color cuando nosotros lo detectamos visualmente tiene que ser el mínimo posible. Entonces tienen que ustedes tener una perceptibilidad bastante sensible. Es decir, tienen que ser muy observadores, ¿ya? Y eso con la práctica se hace. Bueno, viendo ya la parte de acá de punto de equivalencia, el punto de equivalencia es el instante de una neutralización, es decir, una reacción entre un ácido y una base, donde los equivalentes gramos del ácido que reaccionan son iguales a los equivalentes gramos de la base. Es decir, que el ácido y la base se consumen en su totalidad ambos. Por lo tanto, en mi sistema, cuando ya están ahí las dos sustancias ya mezcladas después de ocurrir la reacción, en mi sistema solo existen los productos de la reacción, que en este caso sería la sal y el agua, ¿ya? Eso significa punto de equivalencia. Es un instante de la neutralización. ¿Por qué dice un instante? Porque inicialmente, por ejemplo, aquí en mi matraz va a haber una sustancia ácida y yo lo que voy a estar agregando es una solución básica. Entonces voy agregando y van a ir llegando al equilibrio ambos, ¿no ves? Esto va a ir subiendo de pH hasta llegar a un pH de 7. Cuando llega a un pH de 7, si esto es si esto es ácido clorhídrico y aquí hay hidróxido de sodio, significa que si llega a un pH 7 ahí ya se neutralizó totalmente, ¿ya? Ahora, el punto de equivalencia es un punto teórico, ¿ya? Es un punto teórico. Sin embargo, tenemos esta definición que dice punto final de titulación. El punto final de titulación es un instante de una titulación donde los equivalentes gramos, es un instante de la titulación donde los equivalentes gramos de ácido son iguales a los equivalentes gramos de la base cuando reaccionan, ¿ya? Pero aquí en el punto final de titulación, como cuando ya están los dos reaccionados, sería un pH 7, ¿no ve? Pero el indicador empieza a virar a partir de pH 7.3 y recién cuando llega a 8.3 ya lo detecta, digamos, el punto final visualmente por el cambio de color. Por lo tanto, de 7 a 8.3 se le tiene que dar un pequeño exceso de la solución titulante básica de la bureta. Entonces ahí hay un ligero error, ¿no ve? Entonces, por eso es que decimos que el punto final de titulación es el punto de equivalencia con un pequeño grado de error para que el indicador detecte por ese pequeño exceso del punto final, ¿ya? Entonces, el punto final es algo real y el punto de equivalencia es algo teórico. Ahora, el criterio de la elección
de un indicador ácido-base se realiza de la siguiente forma. Ya vamos a leer esto. Dice, el criterio de elección de un indicador a utilizar está directamente relacionada con el pH que existe en el punto de equivalencia. En este caso, en este ejemplo que les dije entre el ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, el pH va a ser 7. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver el tema de la hidrólisis, pero ustedes saben que el cloruro de sodio es una sal que no se hidroliza. Significa que si está mezclado con agua, va a ser como una sustancia inerte. El único que va a reaccionar es el agua. El agua se va a autoionizar y como vimos en un cuadro anterior, la autoionización del agua me produce un pH de 7. Por eso dice que en este caso 7, ¿ya? Se buscará un indicador que tenga un rango de viraje, es decir, que los intervalos de pH cuando cambia de color esté entre ese valor de 7, ¿ya? Y el más cercano en este caso para nosotros es la fenolftaleína, que ya le dije que cambia de color desde un pH de 7.3 a 8.3, ¿ya? Pero en adelante, como ustedes pueden ver, aquí tenemos rangos de viraje de varios indicadores que aquí están los pH y aquí están los intervalos. Por ejemplo, vamos a visualizar la fenolftaleína. La fenolftaleína aquí está un poco mal, ¿ya? Es de 7.3 a 8.3, los colores están bien. Es de un color incoloro a un color rosado, ¿ya? Entonces, como ven aquí, por ejemplo, el verde de bromocresol tiene un pH de más o menos de 3.3 o de 3 y inicia de color amarillo y luego se vuelve azul. Se vuelve azul en un pH más o menos de 4.8 por ahí. Ya, entonces, como ven, hay una infinidad de indicadores para distintos intervalos de pH. Si yo, por ejemplo, sé, a ver, vamos a hacerles una pregunta. Si yo, por ejemplo, sé que mi punto de equivalencia tiene un pH de 11, digamos, ¿qué indicador ustedes creen que yo podría utilizar? Si mi pH en el punto de equivalencia es 11, ¿cuál creen que me serviría? Nadie. Si mi pH es de 11. ¿No se ve? Vamos a meter el zoom. ¿Cuál fue su pregunta, disculpe? Mi pregunta fue si es que en mi reacción de neutralización mi pH es de 11 en el punto de equivalencia, es decir, que cuando se acaban ambos reactivos, ¿cuál indicador será mejor para detectar en la titulación? Ese Si mi que pH, dice alisarina. Ese que está ahí. allá es Alisarina. la alisarina. Alisarina eres amarilla. Exacto. Bien, esa sería mi indicador a utilizar, ¿ya? Entonces, con esto espero que entiendan que no es todo con fenolftaleína, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero determinar la alcalinidad en agua, para determinar la alcalinidad en agua se utiliza el verde de bromocresol como indicador. O si no tengo ya verde de bromocresol, por último se utiliza el naranja de metilo, ¿ya? Entonces, para determinar las especies alcalinas en el agua potable o en el agua de pozo. Entonces, como ven, hay un montón de indicadores y todo depende de los productos de la reacción cuando están en el punto de equilibrio, ¿ya? En una neutralización. De esa forma, ese sería el criterio de selección de los indicadores. Bien, ahora vamos a pasar a la parte experimental, que es lo que tenemos que hacer nosotros en el laboratorio, pero es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta parte de acá. Procedimiento experimental. Equilibrio químico. Ácidos y bases débiles. Pucha, ¿dónde estamos? Ay, no. Ya. Aquí. Equilibrio químico. En la guía dice que tendríamos que nosotros realizar la medición de pH con ayuda de un pHímetro electrónico y luego anotar la concentración. Bueno, por un lado eso, o sea, nosotros lo que teníamos que hacer en el laboratorio es medir el pH con un pHímetro de varias soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. Ácido acético, ácido fórmico y el hidróxido de amonio. Los 3 son electrolitos débiles, ¿ya? Porque aquí ven constante de acidez o basicidad. Son menores a 1, por lo tanto son pH débiles, son electrolitos débiles.
luego de que hayamos medido el pH experimental, como ven, es la última columna de acá. Experimentalmente esto se midió en laboratorio y tienen estos valores. 3 para el ácido acético, 5 para el ácido fórmico y 8 para el hidróxido de amonio. Entonces, por medio de esos valores podemos ver cuál es ácido y cuál es base, cuál es básico, ¿no ven? Eso. Luego de anotar las concentraciones, perdón, luego de haber medido, tenemos que anotar las concentraciones experimentales. Es decir, anotar la concentración de las soluciones según lo que nos diga el frasco, ¿ya? Y por último, deberíamos investigar las constantes de disociación, es decir, las constantes de acidez y la constante de basicidad de esos electrolitos débiles, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, agarrar este pHímetro y medirlo. Uno, registrar, enjuagar con agua y secar bien con mucho cuidado porque el electrodo es de vidrio, y luego medir en el otro, y luego medir en el otro, así, ¿ya? Y anotarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego de eso, teníamos que realizar, ustedes ya en su casa, cuando estuvieran ya saliendo del laboratorio, tenían que ustedes realizar después de realizar la medición de todo, tenían que ustedes hacer el cálculo del pH teórico. ¿Con qué dato? Con la concentración experimental que supuestamente anotaron ustedes, que es esta de acá, y la constante de basicidad. Yo creo que a esta altura el ingeniero ya les explicó cómo se hace el cálculo de pH, ¿no ve? ¿O no les explicó? Para ácidos débiles. Sí, explico. Y explico. Ya, entonces tenían que hacer ustedes lo mismo. Pues esto lo vamos a ver en ayudantía, cómo se hace este cálculo, pero ya saben, es un equilibrio químico donde inicialmente la concentración es intacta, 0,1. En un tiempo muy pequeño ya empiezan a reaccionar el reactivo, la concentración empieza a disminuir en los reactivos y se empieza a producir o a aumentar en los productos, ¿no ves? Ya en un tiempo muy largo donde ya llegó al equilibrio, es decir, ya no hay variación de concentraciones, ya sería la sumatoria, ¿no ve? Inicial menos lo que se consumió, y para los iones sería X y X, que sería la cantidad que se formó, ¿ya? Luego aplico la constante de acidez reemplazando las concentraciones en el equilibrio, como ven, en los productos en el numerador y los reactivos en el denominador, que sería un reactivo nada más. Luego reemplazo la constante de acidez y realizo mi criterio de eliminación de menos X del denominador. ¿Cómo se realiza? Dividiendo la concentración inicial del ácido acético entre la constante de acidez del mismo ácido. Si el resultado de esa división es mayor a 1000, significa que yo puedo despreciar esa menos X. ¿Ya? Es decir, puedo asumir que no está. No se va a cometer mucho error si hago eso. ¿Ya? En este caso sí salió mayor a 1000, por lo tanto, como ven, hice desaparecer esa menos X del denominador. Y así es más fácil de despejarlo. Despejé el valor de X y me salió 0,001 molar. ¿Ya? Y según aquí, como ven, esta flechita de acá me dice que el valor de X es igual a la concentración de iones de hidrógeno. Por lo tanto, el pH teórico para mí es igual a 2.87. Entonces, 2.87 teóricamente, pero experimentalmente con el pHímetro electrónico era de 3, ¿ya? Y así, de la misma forma, yo lo analicé para el ácido fórmico. Este era para el ácido acético y este es para el ácido fórmico, ¿ya? Entonces, ustedes lo revisan. De la determinación del pH teórico para electrolitos débiles. Puntualmente estábamos viendo un ácido débil que era el ácido acético. Aquí ya ven la resolución para el ácido fórmico. Y por último, aquí ven la resolución para el hidróxido de amonio. Entonces ustedes ven y comparan, ¿ya? Eso es en cuanto a la primera experiencia. La siguiente experiencia trata de lo siguiente. Aquí dice neutralización y punto de equivalencia, ¿no ve? Pucha, no lo estoy grabando. Ya comencé a grabar el siguiente. Bueno, la segunda experiencia dice neutralización y punto de equivalencia. Les explico. Ácido clorhídrico 0,1 normal, o también es lo mismo decir 0,1 molar, ¿ya? En este caso, ambos equivalen lo mismo para el ácido clorhídrico. Luego tenemos que medir el pH de esa solución
Obviamente, si es 0,1 molar, nos tendría que dar un pH de 1, ¿no ve? Luego, tenemos que agregar 2 gotas de indicador de fenolftaleína. Y siguiendo a eso, tenemos que llenar 10 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar también. Y tenemos que añadírselo directamente, ¿ya? Obviamente cuando hacemos eso tiene que llegar a un pH de 7, pero con un pequeño exceso ya cambia de color de un color incoloro a un color rosado pálido. Cuando suceda eso tenemos que medir el pH final de la solución, ¿ya? Entonces de eso consistía, eso teníamos que hacerlo nosotros en el laboratorio. Medir 10 mililitros, luego medir el pH, añadir el indicador, luego llenar una bureta con 10 mililitros de hidróxido de sodio, luego añadírselo y luego por último medir el pH final. El pH final, si todo lo hicimos bien, tendría que darnos neutro, 7, ¿no? O 7 punto algo, digamos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Como pueden ver aquí estamos realizando nosotros el cálculo del pH teórico. Como sabemos que era 0,1 molar, entonces el pH inicial es 1, ¿ya? Luego, el cálculo del pH teórico en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, ya les había dicho que ambos reactivos reaccionan en la misma cantidad. Como pueden ver aquí hay agregué 10 mililitros, ¿no ve? De cada uno. Entonces, 10 mililitros, yo lo que estoy haciendo es calcular los milimoles. Milimoles es igual a concentración molar por volumen de la solución en mililitros. Como la concentración es 0,1 para ambos, y también añadí un 10 mililitros para cada uno, entonces sería 0,1 por 10. Entonces, multiplicando ambos me da 1, ¿ya? Un milimol de ácido y un milimol de base. Ambos reaccionan y se consumen entre sí y forman un milimol de agua y un milimol de sal. Pero, como les decía, un milimol de agua formada en comparación a todo el agua que había inicialmente, porque eso es una solución acuosa, es como añadirle un pelo a un gato. Por lo tanto, la concentración del agua va a ser casi invariable, digamos, ¿no? Y también les indicaba que el cloruro de sodio es una sal que no se hidroliza, que es como un inerte cuando se disuelve en agua. Por lo tanto, el pH va a ser solamente en función del agua pura, que sería 7, ¿no ves? Ya les había dicho. Ahí el cuadro de abajo les indica lo que les estoy diciendo ahorita, que el agua se autoioniza, ¿ya? Entonces eso es lo que tenían que calcular ustedes, el pH inicial y el pH final teóricamente, ¿ya? Eso. Y ahí tienen los pH experimentales que se utilizaron o que se midieron en el laboratorio, que son los que están con rojo, que lo estoy marcando con amarillo. Estos son los que se midieron en el laboratorio, ¿ya? Y como ven, no hay mucha diferencia. Y luego de esto estamos viendo el tema del principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice lo siguiente. Dice que en un vaso, perdón, el principio de Le Chatelier, escúchenme bien, lo van a investigar ustedes y quiero que lo pongan en sus apuntes, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que indica el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier está enfocado solamente en reacciones reversibles, en equilibrios químicos, y nos da la predicción de cómo se va a comportar ese equilibrio cuando hay perturbaciones, ¿ya? Como está en equilibrio, todo está normal, las concentraciones son invariables, las velocidades de reacción de producción y de deformación son las mismas. Entonces, siempre hay una perturbación, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la perturbación va a ser espontánea. Primeramente se va a perturbar todo y luego se va a volver a reformar el equilibrio. Pero nos da predicciones de cómo va a afectar cada perturbación. Por ejemplo, si estamos hablando de una reacción reversible como la de aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver una reacción. Aquí. Bueno, no tengo reacciones, ya, pero me indican, por ejemplo, si hay una reacción de disociación de ácido acético, que se va a formar el acetato y los iones hidrógeno, ¿no ve? Esa es una reacción de equilibrio. En ese caso, por ejemplo, si yo agrego más cantidad de ácido acético, ya se va a perturbar mi sistema de equilibrio.
Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a aumentar la velocidad en la que se van a disociar, es decir, va a aumentar la cantidad en que de los productos inicialmente y ya luego va a volver al equilibrio. Sin embargo, si yo aumento a los productos, es decir, si en esa reacción de ácido acético que se disocia en acetato y en iones hidrógeno, yo lo que hago es aumentar más iones hidrógeno, entonces yo lo que estoy haciendo es aumentar moles de producto, ¿no ves? Entonces, para el principio de Lechatelier me dice que para compensar esa perturbación, lo que va a hacer es que se consuman el acetato y el ion hidrógeno inicialmente en mayor cantidad para reformar más ácido acético, ¿ya? Pero eso inicialmente hasta que vuelva al equilibrio. Entonces, eso pasa cuando se aumenta, se quita mole, cuando se aumenta la temperatura, cuando se disminuye la temperatura. También hay predicciones de cuando se aumenta el volumen, cuando se quita el volumen de un sistema para los gases. Entonces, eso ustedes lo van a investigar, ¿ya? ¿Cuáles son esas predicciones? Pero el procedimiento me dice lo siguiente. Dice que en un vaso de precipitado de 100 mililitros tengo que medir 10, perdón, de 100 mililitros tengo que medir 10 mililitros de amoníaco, perdón, de solución de amoníaco o hidróxido de amonio 0,1 molar. Luego mido el pH y lo anoto. Por último, añado 1 mililitro de hidróxido de amonio, perdón, de hidróxido de sodio que tenga 0,1 molar y vuelvo a medir el pH, ¿ya? Pero antes de medir el pH agito con una varilla, ¿no? Como ven en el esquema, ¿ya? Eso es lo que significa. Luego, ustedes tenían que hacer eso y anotarlo, ¿ves? Entonces aquí, como ven, ya tenemos un cuadrito de datos anotados. El volumen total inicial era del hidróxido de amonio en el primer punto, era 10 mililitros que habíamos medido. Medimos el pH y nos dio 11. Luego añadimos 1 mililitro de hidróxido de sodio y nos dio un pH 14, ¿no ves? O sea, añadimos 1 mililitro de hidróxido de sodio y luego al medir con el pHímetro, la solución final me dio un pH 14. Entonces aumentó el pH, ¿ya? Por lo tanto, aquí, por medio de estos cálculos, vamos a predecir qué pasó aquí, digamos, ¿no? ¿Por qué se subió el pH a 14? Entonces, el pH inicial, ustedes saben, es un electrolito débil, hidróxido de amonio. Ya, entonces ustedes ya saben, el ingeniero les enseñó, yo les expliqué hace rato cómo fue así. Entonces, el pH es de 11.13, ya es más o menos similar. Luego de eso hago un balance estequiométrico, como ven aquí. Hago un balance estequiométrico de la siguiente forma. Ya saben que la fórmula de milimoles es igual a concentración por volumen, ¿no ves? Ahí está. Y calculo los milimoles de ambos, de lo que añadí de... Perdón. Aquí, como ven, en la parte final, en el equilibrio, la concentración, o sea, en el equilibrio, cuando ya llegó al equilibrio, la concentración del hidróxido de amonio, como ven aquí lo estoy remarcando, es 1 menos X, ¿no ven? Como es 1 menos X, aquí ya lo reemplazo. 1 menos el valor de X que ya había calculado aquí abajo. Lo multiplico por 10 y esa sería la cantidad de milimoles, ¿no ves? Eso. Sin embargo, para el amonio, que el amonio, ¿cuánto se formó en el equilibrio? Se formó X. Por lo tanto, aquí estoy reemplazando el valor de X y lo multiplico por el volumen. ¿Ya? Pero solamente considerando que estaban los 10 mililitros solitos, ¿no ves? Entonces aquí ya tengo los otros milimoles. Por último, ¿cuánto yo añadí de hidróxido de sodio en la experiencia? Añadí 1 mililitro. Su concentración era 0,1 molar. Pero como saben, el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte. Por lo tanto, en la teoría hemos visto que se disocia al 100%, ¿no ves? Como se disocia al 100%, significa que la concentración de X va a ser igual a la concentración inicial. ¿Ya? Eso. 0,1 por 1. Entonces, los milimoles es 0,1. Entonces, como ven, ya calculamos los milimoles de los tres. Entonces, ¿qué nos quedaría hacer? Lo que hacemos es lo siguiente. Anotamos una ecuación química donde estén involucrados los tres, que sería la disociación de esa base débil. Y anotamos los milimoles. Milimoles iniciales de los tres, ¿ya?
Esto lo calculamos haciendo 1 menos x, ¿no ve? Y multiplicándolo por 10. Y esto es x multiplicado por 10. Aquí también x multiplicado por 10. ¿Ya? Entonces aquí lo que se está sumando es lo que se está añadiendo de hidróxido de sodio, ese 0,1 milimoles. Entonces se hace la sumatoria total y quedaría de esta forma, ¿ya? Queda de esta forma, entonces ya se perturbó. Este es el momento en el que ya se está perturbando, donde estoy marcando aquí con un color, no sé, a ver, vamos a marcarlo con qué color. No quiere marcarlo. Bueno, ya lo que estoy remarcando aquí, lo que estoy subrayando, es la perturbación inicial. Entonces, se vuelve a hacer el equilibrio químico para ver cuáles son las nuevas concentraciones, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa es solamente la concentración del oxidrilo para volver a calcular el pH final, ¿no ves? Entonces, ya hice el recálculo y sale que la concentración de iones oxidrilo es 0,009 molar. Calculo el pH y el pH me sale 11,96. ¿Ya? Entonces, como ven, el pH experimental me dio 14, pero lo teórico tenía que salirme 11,96, ¿ya? Entonces, de esa forma es como yo realizo este recálculo, según el principio de Le Chatelier. ¿Ya? Todo esto está grabado, voy a acabar la grabación, y eso sería todo si es que no tienen alguna duda. Chicos. No. Claro. Todo claro. Ya. Entonces, ustedes van a volver a ver esta grabación para ver todo. Y les recuerdo, aparte de realizar ustedes su resumen, tienen que investigar cuáles son las predicciones desde el principio de Le Chatelier en cuanto se quita moles, se aumenta volumen, se quita volumen, se aumenta temperatura, se quita temperatura, ¿ya? Todo eso ustedes tienen que investigar. Eso todo sobre el principio de Le Chatelier. Ya les expliqué todo. Entonces, si no tienen eso, les voy a bajar 50% a su presentación si no lo tienen, ¿ya? Y eso sería todo. Voy a detener la grabación y se los paso. Son 2 videos para que los vuelvan a repasar y también les voy a pasar esta presentación para que lo vean de nuevo y ya practiquen, digamos, ¿no? Porque esto es también parte de la parte de cálculo, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos el día viernes o tal vez el sábado les mande enlace de la tarde para la primera ayudantía. De todas formas, si no pueden, no importa, se graba y se manda para que lo revisen ustedes. ¿Ya? Disculpa, la investigación, ¿en qué parte del informe va a ir? ¿En la última parte o en Claro, en la fundamento última teórico? parte. No, en el fundamento teórico pónganlo mejor. Ah, ya, En gracias. fundamento teórico sería ideal, ¿ya? Lo del principio del Le Chatelier. Eso, chicos. No sé si alguno tiene alguna duda, yo ya tengo que irme. Bueno, ya no. El informe eso tiene que copiar todo nomás, ¿verdad? O hacerlo el resumen, disculpe, auxiliar. No, en este caso es copiar absolutamente todo tal cual. Las imágenes las pueden imprimir si quieren, pero todo es a mano y aumentarle la investigación del principio del Le Chatelier. Nada más. Muchas Eso gracias. como sus apuntes. Eso hay que presentarlo por WhatsApp, Classroom. No, por Classroom. Mano. Darwin les dio la contraseña de la sala de Classroom, entonces ustedes tienen que seguirla y ahí lo voy a programar la entrega. También voy a programar que se suba esto ahí, son todos los videos y la presentación. Entonces ahí lo suben y ahí bajan los materiales. Ya, entonces busquen en el chat o igual pregunten, pueden reenviarlo y ya lo van a reenviar. Eso, ¿ya? Todo es en Classroom. Y ustedes lo tienen que presentar sus apuntes en formato PDF, sacarles foto y mandarlo en PDF. O creo que hay una aplicación que se llama Scanner, ¿no ve? SC Scanner, creo. Entonces de su teléfono ustedes le sacan foto y lo transforma directamente a PDF. Y eso ya lo envían. Así sería, ¿ya? Obviamente recuerden que tiene que ir anotado su nombre y su número de registro en la parte superior de cada hoja para evitar el plagio. Eso sería todo, chicos. ¿Ya? No disculpe, no solamente se puede sacar foto y convertirlo a PDF en vez de escáner, convertirlo en escáner, a veces se borra algunas palabras. Claro, como ustedes quieran. Ya. Porque en Cam Scanner lo único que hace es sacarle una foto, entre comillas, de buena calidad y ya lo transforma directamente a PDF. Vale. ¿Ya? Muchas gracias. Como ustedes quieran. ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos. Gracias.
Nos vemos el día sábado. Les mando invitación para unirse a la ayudantía. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias. Ya, nos vemos.